¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queremos darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite a través de Facebook Live en Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios pone las perlas de su amor con este tema que es piensa bien lo que pides. Tengo el gusto de compartir este espacio con Chita Cano, que bueno, Chita ya tiene muchos años con nosotros, con unos temas maravillosos. ¿Qué tal, Chita? ¿Cómo estás? Muy bien, Male. Muy buenas tardes y como siempre muy agradecida por esta oportunidad. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes, como estamos a la hora de la misericordia, pues con esas breves líneas de la coronilla que nuestro Señor se las dictó a Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y nos encomendamos a San Miguel Arcángel. Pero bueno, ya todo tuyo el micrófono. Piensa bien lo que pides. Listo, Chita. Pues que San Miguel Arcángel nos defienda y nos proteja de este tema. Bueno, como Sí. bien lo sabes, Male, siempre que pensamos en el tema del siguiente programa, pues nos encontramos ahí con esta lucha de cuál es el siguiente tema que vamos a tratar. Ya tenemos por ahí para los que nos escuchan una listita, Male y yo, de algunos temas. Pero bueno, hoy nos tocó trabajar este tema de piensa bien lo que pides. Para mí este tema es un tema muy bonito, muy valioso, muy importante, sobre todo porque fíjate que a mí que me toca trabajar con matrimonios, pero más que todo me toca trabajar con una de las partes del matrimonio que conforma un matrimonio, porque muy difícilmente yo recibo a los dos juntos. Yo generalmente empiezo atendiendo a una de las partes involucradas en un proceso de complicaciones dentro de una relación, o bien en un proceso de buscar una mejora dentro de la relación. Y obviamente, pues el 99.9 de las personas vienen pidiendo un milagro de manera inmediata, o sea, de para allá. Pero no solo lo piden aquí conmigo, ¿verdad? Lo piden la gran mayoría de las personas que me hacen el favor de buscarme. Son personas, en su gran mayoría católicas, que hacen oración, que ya cuando llegan conmigo ya le han pedido mucho a Dios. Y un común con el que me encuentro es que mucha gente me dice, es que estoy desesperada porque ya le he pedido mucho a Dios por tal o cual problema dentro de mi relación, pero no veo nada, no veo nada. Y luego, pues como no vemos nada, pues entonces empieza el que se ocupa, ¿verdad?, de utilizar muy bien nuestros desánimos, pues empieza a sembrar la duda, el desánimo, los cuestionamientos de si en realidad existe, si en realidad me está escuchando, si en realidad me quiere, ¿sí? Si en realidad me va a atender o no me va a atender, digo, porque no veo para cuándo. Y esto es algo muy común, ¿eh? Y obviamente, en la medida en que el dolor que nos lleva a hacer oración es mayor, pues en esa medida es que queremos la respuesta con mayor prontitud. Pero el otro día atendí a una persona que no solo la pedía con prontitud, la quería con claridad, o sea, dímelo bien. O sea, atiende mis oraciones y dímelo bien. No te vayas a andar por entre las ramas, o sea, atiéndeme, pero aparte contéstame bien, clarito. Y bueno, pues como todos sabemos, la oración, pues es un camino al corazón de Dios. Hacer oración es caminar al corazón de Dios, es meternos en el corazón de Dios. El domingo celebramos el día de la misericordia del Señor. Yo les quiero compartir que por mucho tiempo yo conocí la devoción a la Divina Misericordia. Y mucho tiempo me llegaron lecturas sobre la Divina Misericordia y todas me encantaban,
todas. Y me fui haciendo muy devota de la Divina Misericordia. Pero hasta hace muy poco, en escuchando una reflexión sobre las maravillas de la Divina Misericordia, tengo años, añales de vivir muy de cerca y con todo mi corazón mi devoción a la Divina Misericordia. Por eso, entre paréntesis, nunca dejen de buscar formación espiritual, porque siempre va a haber una enseñanza, una manera como Dios nos habla, ¿sí? Y en esta plática, el Señor, la Divina Misericordia me hizo un regalo muy grande. Y fue que nos compartieron que la herida del costado de nuestro Señor Jesucristo no está solo para darnos su infinita misericordia en esa agua y esa sangre que brotan de la herida de su costado. La herida está para que nosotros entremos a su corazón. Es el camino para entrar a su misericordia. La herida del costado de nuestro Señor Jesucristo fue abierta para que nosotros podamos entrar a su misericordia, a su corazón, para que lo busquemos ahí abrazados a su corazón. Si antes era devota de la Divina Misericordia, bueno, ya hoy no tengo cómo calificar el amor que siento hacia la Divina Misericordia del Señor y a la contemplación de su imagen, obviamente, porque veo esa herida que si la ve uno ve lo que sale de esa herida. Y yo últimamente le pregunto, Señor, ¿por qué pedacito puedo entrar? Porque es tan grande tu luz que irradias. ¿Cuál será el pedacito por el cual me pueda yo meter a abrazar de tu corazón para pedirte? Pero para pedirte bien, Señor. Y para que me enseñes a escuchar lo que te pido, porque esto es lo que muy pocas veces hacemos, por eso el tema de este programa. Muy pocas veces nos ponemos en la presencia del Señor a preguntarle y a pedirle que nos enseñe a escuchar lo que le pedimos desde su amor. Hace un momento hablaba yo de esta desesperación, este enojo, esta rebeldía que puede despertar muchas veces cuando nosotros vamos o hacemos oración. Vamos ya sea a una iglesia a hacer una oración o al Santísimo, o desde nuestra casa o desde el lugar donde nosotros podamos hacer una oración. Y muchas veces ahí nos llega esta sensación de enojo, de molestia, de desesperación, porque no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Pero en esto que es la oración que les decía yo hace un momento, que es el camino para llegar al corazón del Señor, pocas veces nos guardamos nosotras en silencio, nosotros en silencio, en este silencio interior, a pedirle al Señor, Señor, enséñame a ver si lo que pido es grato a tu voluntad y es para mi gracia o para la gracia del que te lo estoy pidiendo. Porque nos queda muy claro que nosotros vamos y pedimos con una necesidad, con una angustia, con un temor, ¿sí? Con un miedo, con una desesperación, con una urgencia. Pero esta urgencia con la que nosotros nos presentamos ante el Señor nos dice, creo que fue San José María Escrivá, espero no equivocarnos, nos dice que esta urgencia provoca una sonrisa en el Señor porque Él conoce los tiempos que nosotros necesitamos para crecer en la fe. Él conoce nuestros tiempos. Y creo que no me equivoco que que lo dice, nos lo comparte San José María Escrivá de Balaguer, que dice, tu urgencia provoca una sonrisa en el rostro del Señor, porque Él conoce la urgencia de lo que nosotros necesitamos.
y nosotros, claro que la llevamos. Es más, lo que nos mueve los piecitos para ir al Santísimo, a la iglesia a rezar, es precisamente la urgencia de que, claro que tenemos, pero muy claro lo que necesitamos pedirle al Señor, ¿verdad? Y la mayoría de las veces no solo sabemos lo que necesitamos, también sabemos el tiempo en el que lo necesitamos, y es ya ahorita. Ay, se nos salió Chita, quién sabe qué pasó con el internet. Pero bueno, estamos en este tema del tiempo de Dios es perfecto y en lo que ella logra entrar, vamos a hablar un poquito también sobre la paciencia, que la paciencia que podamos, que no perdamos la paz, porque el día que seamos ya otra imagen de Jesús, no vamos a perder la paz con nadie. Ya Chita de nuevo, ya Chita. Bienvenida. Perdón, me entró una Temas de las redes. de aquí de... ¿Ya me ves? Ya. Ah, perdón, ya. me entró una Todo encuesta tuyo el de micrófono. aquí me entró una encuesta de la plataforma de manera muy inoportuna. Dios de mi bueno, vida. Sí. Cuando pensamos en este tema de piensa bien lo que vas a pedir, pues si no queremos sumarnos a esta lista de personas que nos desesperamos, nos cuestionamos, nos enojamos porque no tenemos esa respuesta de la manera inmediata y clara con el que le pedimos al Señor, la invitación es revisar qué estoy pidiendo y cómo lo estoy pidiendo, pero no cómo lo estoy pidiendo si estoy bien hincada, ¿sí? Si estoy en una iglesia que es de veras aquí sí se atienden los milagros, porque a veces pensamos que es cuestión del lugar a donde lo fuimos a pedir, ¿eh? Error más o del día o de la hora. Sí, claro, sí. Y mucha gente que nos dice, es que tú pídelo a tal hora, esas horas con seguridad Dios te oye. Pues no, digo, para Dios no hay tiempo ni lugar. Claro que si vamos y lo hacemos en la presencia de Dios vivo, pues obviamente que estaremos ahí, no solo acompañándolo, sino abrazándonos de manera más estrecha y cercana con Él. Pero lo que tenemos que revisar es si lo que estamos pidiendo puede ser de manera personal. Voy a hacer esta puntuación. Puede ser algo que yo necesito, puede ser alguien que yo quiero, necesito, llámese esposo, hijos, trabajo, lo que sea. Están las condiciones para que reciban los milagros. A veces nosotros pedimos milagros y ni nosotros estamos preparados para los milagros, ¿eh? Y a eso se refiere San José María cuando le provocamos una sonrisa a nuestro Señor, cuando vamos con urgencia a pedir lo que nosotros creemos que necesitamos. Me voy a permitir poner algunos ejemplos, María Elena. ¿Sí? Sí. Siempre tomando como base principal que claro que Dios nos ama y claro que Dios nos escucha y claro que Dios quiere lo mejor para nosotros y claro que para Dios no hay nada imposible, pero Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío, siempre, porque es con lo que nosotros o la persona por la que estamos pidiendo se va a presentar en las puertas del cielo, en el juicio final, ¿eh? Y por eso lo respeta, siempre. Una vez que hice esta referencia, voy a poner algunos ejemplos. Si tienes alguna duda o algo no queda muy claro, Male, te voy a agradecer mucho me lo compartas. Claro. Por ejemplo, una esposa puede pedir muchísimo la conversión de su esposo y un cambio en su conducta.
y lo pide y lo pide y ya cámbialo, Señor, y Señor, que mi esposo sea de este color, de este tamaño, de esta forma, ¿sí? Porque uno ya lleva muy claro lo que le va a pedir a Dios, ¿eh? Y lo quiero así, me lo conviertas en esto y me lo cambies de esta manera, ¿sí? Y que deje esto y que deje esto otro y que deje esto otro. Dios, la pregunta no es si Dios lo quiere, ¿eh? Lo que le estamos pidiendo. Claro que lo quiere. Por supuesto que Él quiere que ese hijo sea, bueno, no exactamente del color, del tamaño y todo como yo lo estoy viendo, pero obviamente que lo quiere en una vida de gracia, lo quiere en la lucha de la salvación de su alma, lo quiere haciendo una familia, respetando un matrimonio. Claro que lo quiere. Pero si la persona no lo quiere, Dios va a respetar su no lo quiere. Lo que sí les puedo decir, que eso sí le podemos pedir a Dios, es que provoque lo necesario para que esa persona tenga la necesidad de voltear los ojos a Dios. Y Dios nunca se va a cansar de buscarnos, nunca, porque es el buen pastor. Dios siempre estará en la búsqueda de las ovejas perdidas, incansablemente. Pero nosotros pedimos, y pedimos la lista de las complacencias. ¿Sí? Eso estuvo muy bueno. Y vamos y se la entregamos a Dios. Pero muy pocas veces vamos y pedimos, antes de entregarle la lista de las complacencias, que provoque, que toque el corazón para que esa persona sea digno hijo suyo, no el marido que yo quiero, ¿eh? Digno hijo tuyo, Señor. Y ya tú sabrás si aquí conmigo o lejitos de mí, digno hijo tuyo, Señor. Chita, mándeme. Es que a veces nuestras peticiones están enfocadas en el mi. O sea, que sea un buen esposo para que yo sea feliz, para que yo y la mirada está en mí. No como dices, a la hora que la pones en tú, es como él debe de ser a los ojos de Dios, porque estoy pensando en mí para que yo ya no sufra, para que yo sea feliz, para que yo una larga lista. Y Dios no alimenta egoísmos, ¿eh? Mis complacencias. Dios no alimenta egoísmos, qué bárbaro, no me atiende, no me hace el milagro. Pues vas a necesitar dedicarle un poco de tiempo a un silencio interior para revisar lo que estás pidiendo, cómo lo estás pidiendo. ¿Sí? Ay, Señor, yo te pido un buen marido para mis hijos, Señor, mándale una buena esposa, un buen esposo a mis hijos y miren que tengan estas características. Y lo decimos, yo le estoy pidiendo a Dios, a ver, pero le has pedido a Dios que tus hijos sean esos esposos y esas esposas, estén preparados para hacer eso. Tú pides al que quieres que llegue a sus vidas, pero alguna vez pedimos a Dios que primero que nada nosotros como papás nos haga responsable para educar a nuestros hijos para que tengan esa buena crianza de ser ese buen esposo y esa buena esposa, que tengan ese corazón lleno de generosidad para dar lo mejor de ellos en la relación que van a iniciar un día, en esa familia que van a formar un día. O sea, queremos el milagro para lo que nos toca a nosotros, ¿no? Pero pocas veces pedimos, Señor, enséñame a preparar a mis hijos, es más, y mucho menos enséñame a ser buena suegra, menos todavía pedimos, enséñame a preparar a mis hijos para que sean ese hombre y esa mujer que en verdad hagan un papel de una dama y de un caballero con ese hombre y esa mujer virtuoso que en fe sé que tú vas a preparar para ellos. ¿Verdad que es diferente cómo lo pedimos? Totalmente, porque a veces queremos, yo siempre digo, quiero a San José, pero habría que preguntarme si yo soy como la Virgen. O sea, quiero un San José para mi hija
pero ¿qué tal, como dices tú? Pues qué tanto se parece ella a la Virgen, qué tanto he trabajado yo en eso. Y yo me doy cuenta que mi hija es alérgica al mango de los sartenes, de las cucharas, de la jerga para lavar los platos, es alérgica a tender la cama. Y yo acá, Señor, mándale a Señor San José, Señor, mándale a Señor San José. Digo, sí, ay, Dios no me atiende, porque Dios Chita, es más infinitamente perfecto que mis oraciones y mis urgencias. o le puedo estar pidiendo un esposo que tienda camas, que le guste tender las camas, no va por ahí, ¿no? Para Claro. que le Señor, tape por ahí sus, no, favor, es para que yo la te ayude vengo a a pedir crecer, que mi para que sea marido, ella una mejor mujer. claro, hoy perdón que te interrumpí ahorita, pero se empalmó aquí la grabación. Señor, por favor, yo tengo a pedir que mi marido sea más espléndido, que no sea tan codo, que sea, a ver, espérate, antes de ir a pedirle eso, dale una revisadita, ¿sí? A tu administración, ¿sí? Y si en verdad en justicia tienes que ir a pedir eso, ve y pídelo, sí, sí se vale. Pero después de haberle dado una revisadita, si lo que voy a pedir está en el orden que corresponde, ¿sí? Porque a lo mejor por la primera que tendría que ir a pedir es porque me amargue a mí las manos, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema, Male? Que detrás de esto, cuando no hay respuestas, porque el silencio de Dios también es respuesta, ¿eh? Y es algo que nos cuesta mucho entender y aceptar. Entonces nos empezamos a decepcionar de Dios. Nos empezamos a cuestionar sobre el amor que Dios nos tiene. Nos empezamos a cuestionar si Dios me quiere o no me quiere, si soy de sus consentidas o no soy de sus consentidas. ¿Sí? Porque, pues como no hay respuesta del color como yo la pedí, pues entonces de aquel lado, y así maneja, entonces de aquel lado no hay amor, y así manejamos muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas. Por eso la importancia de aprender a pedir, pero también de pensar muy bien lo que estoy pidiendo, cómo lo estoy pidiendo. Yo les quiero compartir algo de manera muy personal. Yo hace un tiempo, ya casi 2 años, fui a pedir a la Virgen de Satanudos, y no es por presumirles, pero bueno, fui a pedirle algo a la Virgen de Satanudos. Y me comprometía a que cuando me hiciera el milagro voy a regresar, ¿verdad? A dar testimonio de este milagro. Uh-huh. Y alguien me ha dicho, oye, ya tienes mucho tiempo con ese trapito colgando, oye, ya tienes mucho con ese mecatito ahí colgando, oye, ¿cuándo te vas a quitar esa garrita que trae? Porque me le ponen muchas definiciones a mi milagro. Y les digo, pues cuando la Virgen María, que sabe para cuándo, atienda lo que yo le pido. Ay, ni que la Virgen no supiera que es para ahorita. No, ella sabe que ella sí sabe que es una necesidad mía, pero ella me enseñó a entender que por quien la estoy pidiendo no está todavía preparado para recibir ese milagro. Entonces yo pido para que esa persona esté preparada para recibir el milagro y sigo pidiendo en la confianza de que cuando así sea la Virgen va a interceder para que se logre. Porque a veces pedimos el milagro, pero las personas por las que pedimos no están preparadas para esto. Primero tienen que crecer en la fe, primero tienen que creer en algunas cosas, ¿sí? Primero tienen que estar preparadas para recibir la grandeza de estas bendiciones, porque a veces Dios nos da las bendiciones y nosotros echamos a perder las bendiciones. Y eso sí se los puedo decir. He visto infinidad de veces bendiciones que Dios ha regalado a muchos matrimonios y son las mismas partes que se encargan de echar a perder las bendiciones.
porque no estaban preparadas para recibir. Tristemente, ¿eh? Entonces, la invitación a piensa bien lo que pides es, hay que presentarnos ante Dios con esta intención de tener este acercamiento al corazón del Señor, entrar al corazón de Él, llevar la mejor disposición de escucharlo, lo que nos dice a través de muchos eventos, de muchas reflexiones. Por eso la importancia y la recomendación de leer la palabra de Dios, porque ahí encontramos muchas respuestas a nuestras oraciones. Ahí están muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, fortaleciendo de nuestra fe para estar preparadas para recibir las bendiciones que andamos pidiendo. El otro día me decía alguien, explícamelo de otra manera. Y le digo, tú conoces que las personas que guisan en sartenes, en vasijas de barro, no las usan luego para guisar, las preparan, las curten, ¿verdad? Para guisar. Pues nosotros somos esa vasija de barro. Tenemos que prepararnos para poder estar en las condiciones óptimas para que lo que recibamos sea para nuestro bien, para que no se reviente a la primera, no nos reventemos en la primera, para que no sea para contaminarnos, porque una vasija de barro que no se curte, que no se prepara de un día para otro, lleva su tiempo de paciencia. Así nosotros tenemos que prepararnos en la lectura de la palabra de Dios, en la reflexión, no solo leerla, reflexionarla, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a darle vida, a darle sentido, a cómo la utilizo, a cómo la pongo en práctica. Hay que pedirle al Espíritu Santo. Y esto es preparar nuestra vasija, estar en condiciones para que cuando lleguen las bendiciones, no nos reventemos a la primera, no echemos a perder las bendiciones. Por eso la importancia de saber pedirle a Dios. Primero, si es una petición personal, que nos prepare. Si es una petición para alguien más, que lo prepare o los prepare. Siempre hay que pedir primero que estemos preparados para lo que estamos pidiendo. Sí, tengo mucha urgencia, tengo mucha necesidad, tengo mucha desesperación, tengo mucho dolor. Eso me queda muy claro, todos lo tenemos, mucha. Pero no podemos tener la certeza de que estamos preparados para recibirlo. Por eso es tan cierto, tan ciertísimo esto que escuchamos de los tiempos de Dios son infinitamente perfectos, porque Él espera el tiempo para cuando nosotros estamos preparados, cuando se están las condiciones para poder manejar sin que sea para nuestra perdición la oración que estamos haciendo. Por eso es pedirle a la Divina Misericordia, entrar y abrazarnos a su corazón, para que ahí, cerquita del corazón de su infinita misericordia, el Señor nos enseñe a prepararnos para lo que le pedimos. Y nos dé la sabiduría para pedir y esperar lo que pedimos. Dios no es la radiofusora de la hora de las complacencias, es quien más nos ama, el que mejor nos conoce, el que sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y Él nos lo dará cuando sea el momento. Oye, es que yo lo necesito ahorita. No, lo necesita tu desesperación, lo necesita tu ego, lo necesita tu dolor, no, lo necesitan muchos complejos que te acompañan, que te urge que alguien venga y te los resuelva. Porque tú no quieres ponerte a trabajar en ello, entonces quieres que del cielo vengan y te resuelvan lo que es un trabajo terrenal con el que tú te tienes que comprometer contigo misma a trabajar, contigo mismo a trabajar.
por eso hay que pensar bien lo que pedimos. Y hay que pensar muy bien a quién se lo pedimos. No le estamos pidiendo algo a alguien que está a nuestro servicio. No le estamos pidiendo a nada a quien está a nuestro servicio. Le estamos pidiendo a Dios, el Rey del universo, el que más nos ama, a nuestro Padre, a quien nos ama tanto que su vida dio por nosotros. No es nuestro sirviente que atiende las peticiones nuestras. Es el Rey de Reyes. Y gracias y por su amor por mí, yo soy su hija muy amada, porque Él me amó a mí mucho antes de que yo ande presumiendo que lo amo a Él. Y a veces vamos a la iglesia a pedir como si con una urgencia y una desesperación, como si le fuéramos a pedir a alguien que tiene la obligación de atenderme. Pues no dices tú que eres Dios. Yo a veces no sé si reírme o dolerme con mucha gente que luego me comparte, que me dice, yo fui a hablar con Dios y lo reté. Ah, caramba. Y le dije, a ver, si eres Dios, ah, caramba, o sea, ¿de verdad creemos que Dios tiene mucha necesidad de demostrarnos que es Dios? Digo, porque si lo creemos, ahí está la Biblia de este tamaño para leer cuántas cosas nos dejó ya comprobadas que es Dios. Échele cabeza y póngase a leer. Chita, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y nada más quería concluir con algo. A veces creemos que Dios es así como, tiene esa varita mágica como las hadas, ¿no? Entonces, si Él no me hace caso, pues entonces me voy con el brujito. Y pues ese sí me concede los favores, porque el innombrable, lo que yo le estoy pidiendo, cúrame de la gripa, ahí te da un paliativo y te quita la gripa, pero te da un cáncer. Entonces regresas por el cáncer y te quita el cáncer, pero te quita el marido. Y así, hasta que pues terminas entregándole tu alma. No sé si hay alguna línea de algo que te gustaría terminar antes de hacernos la pregunta para trabajar en la semana. Sí, mi invitación es a que nos demos la oportunidad de revisar lo que pedimos, cómo lo pedimos, con qué urgencia, con qué respeto, porque a Dios hay que verlo siempre con el respeto de la divinidad que es. Y hay que hablarlo con mucha confianza, con mucha fe y certeza de que nos ama, pero es Dios. Y hay que orar con este respeto ante Él, de este Dios que es quien más nos ama y que siempre buscará lo mejor para nosotros. Revisemos lo que pedimos y cómo lo pedimos, y si para quienes lo pedimos están preparados para recibirlo. Bueno, vamos a cerrar con una oración pidiéndole a la Santísima Virgen que nos enseñe a pedir como ella, pero también que nos enseñe su fiat, que su fiat no tuvo fin, es un fiat infinito. Madre, enséñanos a unir nuestra voluntad a la de Jesús. Enséñanos a comprender su voluntad y a nosotros adaptarnos a ella. Danos la gracia de saber pedir como niños, pero también como niños aceptar la respuesta de Dios. Danos la paciencia para esperar lo que Dios tiene para nosotros. Danos la gracia de aceptarlos, de agradecerlo y aún en medio del dolor, de agradecerlo, porque aunque no lo comprendamos, lo que esté pasando en el presente es para nuestro bien. Y danos sobre todo la gracia de tener paciencia con los demás, de no perder la paz con ellos y de comprender que no somos nadie para querer adelantar el trabajo que Dios está haciendo en un alma. Pues muchísimas gracias, Chita. Gracias a usted. Dios Nos vemos muy pronto. No sé si vamos a continuar con este tema. Ahorita vamos a platicar o seguimos con el otro. Que tengan una bonita semana. Dios los bendiga.